de regreso esta mañana. Alfredo Figueroa, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Gracias por estar aquí. Gabriel Reyes Orona, buenos días, Gabriel. Muy buenos días. Gabriel Alfredo Gabriel, todos. Estamos los dos aquí con varios temas. Esta mañana, desde luego, el tema de la educación, por muchas razones, hay que ponerle mucha atención porque está definiéndose la parte final de lo que sería este dictamen que en algún momento tendrá que ser aprobado o no aprobado o lo que vaya a ocurrir al final de cuentas. Tuvimos una conversación esta mañana con Dolores Padierna, la vicecoordinadora de la mesa, que pues explicó y defendió ese dictamen, alegando que no es para nada parecido a la reforma promulgada por el sexenio pasado con Peña Nieto. Está la CENTE, con quien también hablamos esta mañana, con la sección 22 de Oaxaca, que es quien está planteando los puntos específicos con los que no están de acuerdo. Se reduce a 3 artículos, que no es poca cosa, digamos, estamos hablando de la Constitución, sí, pero el foco está puesto ahí. Y la definición general que explicó Padierna de esta reforma educativa. Bueno, por muchas razones estamos en el punto de tensión informativa para saber si va a haber o no posibilidades de que los legisladores discutan ese dictamen, lo aprueben en consecuencia y venga la votación. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Bueno, lo primero que diría es felicitar la idea de que en este espacio se puedan escuchar una y otra voz. Yo he venido viendo, no solo en este periodo, sino a lo largo de los años, cómo se criminaliza a los maestros de este país y cómo se usan los medios de comunicación para señalar que los responsables de los problemas educativos que tenemos en México son los maestros y las maestras, lo cual me parece de una extraordinaria indignidad en relación a las condiciones reales que se viven en un montón de lugares en nuestro país. Entonces, sí quiero señalar en principio esto porque hay una campaña sistemática de animadversión a organizaciones sindicales que pueden ser cuestionables sin ninguna duda por distintas razones, pero que es absolutamente desproporcionada la posibilidad que estas organizaciones tienen de hacer uso de los medios de comunicación frente a una dinámica sistemática, digamos, que se utiliza para criminalizar, yo diría, a quienes han puesto no solamente sus voces, sus demandas, sino también su sangre y muertos en la historia de luchar contra un régimen corporativo vinculado al Estado en términos de lo que aquí ocurre. Yo empiezo por ser crítico de el proceso mismo legislativo que se ha llevado a cabo y por el envío que el propio Poder Ejecutivo ha hecho, porque me parece que una transformación honda y profunda del asunto pasaría en todo caso por tener la posibilidad de una discusión mucho más abierta, mucho más pública, con mucho más difusión para entender cuál es el fondo de este asunto. Y sigo teniendo la percepción de que en las modificaciones constitucionales al artículo 3 hay una intentona velada, con nuevos elementos, mejorada, digamos, en algunas cosas, de otra vez establecer cierto tipo de control laboral a los maestros y a las maestras del país. El artículo 3 tendría que ser un espacio para discutir la educación del país. Tendría que tener absolutamente al margen cualquier discusión laboral o de democracia sindical o de aspectos vinculados a la promoción, ingreso, etcétera, de los maestros y maestras. La carrera magisterial. Por supuesto, pero esa es una discusión laboral. El derecho a la educación es lo que consagra el artículo 3 y ahí, desde hace mucho tiempo, hay en realidad un pacto entre el Estado, los gobiernos y los sindicatos o los órganos sindicales. Y no subyace esencialmente el derecho a la educación. Por eso es que todo el conflicto se está reduciendo a la discusión de por qué el 123 está referido y por qué la segunda parte del 123, el párrafo aquel que habla de promoción, etcétera, está vinculado al tercero y no al 123. Hablo de este tema, digamos, más allá de discutir los pormenores del dictamen, porque creo que una transformación auténtica del proceso educativo debería pasar por un nuevo replanteamiento, digamos, del término de relación que tienen todos los agentes, los actores, respecto de una cosa que es fundamental para una nación, que es el proceso educativo, de una extraordinaria trascendencia, y ahí quiero señalar un par de cosas que me preocupan especialmente. Una, muy rápida, es
Otra vez se habla de condiciones de equidad y de igualdad, decía Dolores Padierna ahora, para el ingreso de los maestros. A ver, ¿por qué esas condiciones? O sea, ¿por qué un licenciado en Derecho, o en Sociología, o en Matemáticas, va a contender en las mismas condiciones con un maestro normalista? No es correcto. El maestro normalista está formado desde el punto de vista pedagógico y didáctico, y hay toda una estructura, un Estado que está incentivando su formación como para que las condiciones sean idénticas a la de un licenciado en Derecho o un licenciado en Sociología. ¿No? ¿Quién quiere ser maestro? Bueno, si quiere ser un maestro, ese licenciado en Derecho y en Sociología tendría que pasar un proceso, digamos, pedagógico, didáctico, porque saber de un tema no quiere decir saber enseñar de ese tema. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de acceso y de ingreso? Y debería propiciarse un proceso en donde los normalistas tuvieran ese tipo de, déjame decirlo así, han tenido una formación para determinado proceso, pues tienen que tener condiciones, digamos, de igualdad. Ahora les van a poner un proceso, digamos, en a ver quién hace la ecuación más larga de matemática, pon tú en términos de su ingreso. No. Este ha sido parte del tema que los agravió profundamente, que los ha agraviado profundamente en el pasado reciente, y que creo que tienen razón en protestar. Esto lo quiero en principio, digamos, señalar. Si tenemos una carrera normalista, lo que hay que hacer es fortalecer esa carrera normalista, porque para algo existe. Si no, digamos, si el modelo va a ser desaparecer a los normalistas, para que entren, déjame decirlo así, los licenciados en cualquier materia, entonces, ¿qué sentido tiene la estructura que te has formado a propósito de eso? Segundo asunto que me parece ya, sí, un exceso, ¿no? Que es que se ponga un programa de estudios en la Constitución. Sí, ahora resulta que quien debería estar discutiendo el conocimiento, su desarrollo, las posibilidades que tiene y que tiene que tener, la plasticidad, las modificaciones, la evolución que tiene que tener, va a depender de una modificación constitucional. Porque han decidido poner el listado de materias, digamos, que tiene que tener la formación en esa parte. Pues me parece un asunto que nadie que se dedique a la educación admitiría. Ahora resulta que vamos a esperar que los legisladores y los senadores y los congresos de los estados te aprueben una reestructuración de ese programa. Claro, dice integral y entre otras. Pero a ver. Pero ya resulta absurdo, ¿no? A ver, pero lo que estás diciendo, ¿está en el dictamen el plan de estudios o son las disciplinas o las ciencias generales, o sea, la ciencia, la filosofía, las humanidades, o qué es lo que está? Dice genéricamente. Si quieres ahora lo buscamos, a ver, y lo leemos. ¿por qué no lo buscamos? Sí. Pero mira, lo que dice es ¿qué que te parece? programa... Hagamos una cosa para que veamos de qué estás hablando. Demos paso a Gabriel Guizorrola en lo que tú buscas esa parte específica, para ver si ahí está el plan de estudios, el programa, en la Constitución, el programa de estudios, o son las disciplinas materias y ciencias generales. Bueno, a ver, busquemos directamente del texto del dictamen, lo leemos. Gabriel Guizorrola, ¿qué dices? Mira, Carmen, yo creo que en los términos, y ahorita lo vamos a ver con Alfredo, está el problema al que hemos llevado los mexicanos a este documento fundacional. Una constitución es eso, es la forma de constituir un Estado. En una constitución hay dos grandes apartados, la parte dogmática y la parte orgánica. La segunda es cómo se organiza el Estado, y la primera, cuáles son los grandes principios fundamentales bajo los cuales ese Estado está constituido. ¿Cómo empezó este proceso? Pues este proceso empezó mundialmente en 1215, con la Carta Magna, donde los señores le pusieron límites al soberano. Esos límites, tarde o temprano, al siglo XXI, ya conocidos como derechos fundamentales, es lo que debe estar en la parte orgánica, solamente el derecho fundamental a oponer al soberano. Lamentablemente, con el Pacto por México, la Constitución se convirtió en una cosa completamente diferente. La Constitución se convirtió en un instrumento de dominación. ¿Por qué? Bueno, a ver, espérame tantito, del Pacto por México para acá o un poco antes. Lo grave yo pienso que comienza en el Pacto por México. Reducido tu espectro. Y te voy a decir por qué. Desde antes. Mira, desde un poquito antes, ¿no? No, el problema se da precisamente en esos años. Ya he visto así ese análisis tan amplio. Quizá me resisto, pero no puedo insistir en los mismos temas, porque lamentablemente la nueva ley de amparo que llega a México de la mano de Arturo Saldívar en la época de Felipe Calderón,
es la que Se hace tardaron posible, 15 años en es lo discutir. que hace posible esta dominación, porque la ley de amparo hace que nada que esté en la Constitución sea controvertible. Entonces, a partir de ese final del sexenio de Calderón, el gobernante se da cuenta que la forma de evitar amparos, la forma de acabar con el adversario, la forma de desarmar cualquier oposición, es ponerlo en la Constitución. Y entonces en el Pacto por México tenemos unos transitorios que verdaderamente son terribles, porque hacen leyes completas en transitorios sin darse cuenta que son eso. Son solamente preceptos de transición de lo que había hacia lo que se va y que deben de dejar de tener vigencia. Pero en el Pacto por México, si todos recordamos, y obviamente el padre de todo esto es Santiago Krill, hay transitorios con vocación de ser permanentes y de ser letra pétrea en la Constitución. ¿Cuál es el garlito? ¿Cuál es el juego perverso? Pues si yo lo pongo en la Constitución, no puede haber ya amparos en la materia. Y entonces sumamos una serie de elementos y combinamos estos elementos y tenemos un conflicto social. Pero, a ver, ahí déjame contrapuntear algo, sí, Gabriel. Y ahora ya está aquí el texto, ya lo pude encontrar en el teléfono que suena a veces. Pero déjame contrapuntear una cosa que está diciendo Gabriel, que yo no comparto. O sea, comparto evidentemente el análisis que hace, pero se nos olvida una parte de esa misma historia. En relación al hecho de que la Constitución se está volviendo una necesidad de construcción política, porque hay un conjunto de resistencias, en realidad, a la hora del ejercicio, digamos, de lo que la propia Constitución señala. Es decir, no solamente es producto de la perversidad, digamos, de la ley de amparo, es también producto de un asunto en donde se hace la Constitución, se establece una modificación constitucional, pero luego hay una contrarreforma a nivel legal, por cierto, que también se hizo en todo lo que llamamos el Pacto por México. Luego se trata de instrumentar, pero se pone a personeros de los sujetos regulados que la propia Constitución establece, y después de todo eso, Gabriel, cuando al final algún milagro... Todo tiene una razón. Me queda claro que los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación provocaron que el gobernante dijera, ¿cómo evito que se amparen? Pero no solo los dueños de los medios de comunicación. Ellos lo provocaron. También hay sí, ellos tienen una parte, pero también hay un conjunto de empresas monopólicas en el país en general, sí, que se dedican a lograr, a constituir un estado de cosas que impida que los acuerdos que se pueden hacer a nivel constitucional se lleven verdaderamente a efecto. E incluso esos mismos transitorios, porque en este país el incumplir la Constitución tampoco es un gran problema, y te podríamos... Es lamentablemente común. Claro, y podríamos hablar incluso, por ejemplo, por citar solo un tema, de lo que nadie habla, es del incumplimiento del transitorio, por ejemplo, vinculado a la transparencia que tenía que ejercer la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y que se han exceptuado de cumplir ya durante años. Es decir, a lo que voy es... Mira, a mí en el 2001, el Ejecutivo Federal me nombró representante del Poder Ejecutivo en materia de amparo. Sí. ¿Y sabes qué fui yo a discutir a la Cámara de Diputados y al Congreso? ¿Cuál era la mejor opción? Que el gobierno aprendiera a litigar y aprendiera a vencer a los grandes poderes fácticos, o mejor, evitar que el amparo fuera un mecanismo de defensa. Lamentablemente, Peña Nieto o Felipe Calderón optaron por la segunda. Como se rindieron, y Fox también, como se rindieron y dijeron, no vamos a poder desarrollar la capacidad de litigar al nivel de los poderes fácticos, entonces hagamos del amparo una burla y una mofa, y pongamos en la Constitución cualquier barbaridad que va a ser no posible de impugnación. Entonces, yo coincido plenamente contigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema del artículo 3? Digo, yo creo que Torres Bodet, Justo Sierra, se revolcarían en su tumba, porque lo que se pierde en el tercero es ese derecho fundamental a oponer al Estado, la garantía de tener acceso a una educación digna, una educación suficiente e integral. A ver, ¿por qué? Se pierde ¿En qué momento se pierde eso? Un debate y una polémica política en la cual es un mecanismo de control a una burocracia muy particular. No solamente es chocante que haya un apartado A y un apartado B para distinguir a la burocracia de manera lesiva sobre el pretexto de que se tienen que prestar servicios públicos, ahora hay un apartado C del 123 que está en el artículo 3 y que hace de los burócratas que son maestros, y perdona que aquí quizá a lo mejor no lo dejo claro, yo soy hijo de maestra normalista, soy nieto de maestros normalistas, y yo lo que sí veo es que se trata de establecer un apartado en el cual ningún maestro, ninguna central sindical
va a poder oponerse a cualquier capricho de naturaleza burocrática laboral que se dé en materia docente. Porque ¿dónde empezó el problema? Como ustedes bien lo dicen, viene desde antes, viene desde Fox, cuando o quizás desde Cedillo, se descentralizó la educación y le encomendaron a los estados de la República con una carga que es impagable para ellos. Ellos no pueden pagar la educación. Si nosotros nos vamos a todos los estados, a todas las entidades federativas, todos deben a los maestros, porque la deuda de los maestros es impagable para los estados. Y entonces, ahora lo que tenemos es que hay una confrontación salarial brutal que ahora se va a acabar por la vía de dominar en la Constitución. Hablamos más temprano con Dolores Padierna, la vicepresidenta de la Mesa de Cámara de Diputados, y está escuchando el debate, y cosa que le agradezco que está siguiendo este debate, y nos ha mandado un mensaje para contraponer a lo que aquí se está planteando en algunos puntos. Pues mejor la incorporamos, si les parece, a esta mesa para escuchar en directo lo que Dolores Padierna pues está planteando. Bueno, nos mandó como mensaje. El plan de estudios, dice, no está en la Constitución. Está el debate acerca de si debe haber o no igualdad de condiciones para normalistas y licenciados, y todo lo que aquí se planteó. Mejor escuchamos a Dolores Padierna en un momento más para incorporar a esta mesa de discusión este punto centralísimo de esta reforma fundamental para México, porque como queden las cosas, se va a definir en buena medida pues parte del futuro del país, porque la educación es esa herramienta poderosísima que tienen las sociedades para caminar en una ruta o en otra. Así que lo que aquí se está jugando es de enorme importancia para México, y hemos escuchado, y lo seguiremos haciendo, a las voces que promueven este dictamen, como lo hicimos con Dolores Padierna, a las voces que critican específicamente partes del dictamen, como lo planteó el dirigente de la sección 22 de la CENTE, y lo que están analizando Figueroa y Reyes Orona esta mañana. Incorporamos a la mesa para que nos diga lo que tenga que decir la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna. Dolores, gracias de nuevo por estar aquí. No, al contrario, gracias. Decía Figueroa, a quien agradezco mucho algunos comentarios, pero todos no, que no se vale competir en el mismo espacio a un normalista que a alguien, a un licenciado, digamos, alguien que egresa de la UNAM. Pongamos el ejemplo. Eso es completamente falso. Aquí los únicos que pueden competir para estas plazas son los que sepan técnica de la enseñanza, conocer el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que dijo? Oye, ¿qué es lo que dijo Perdón, Dolores. ¿Qué es exactamente lo que dijo Figueroa? De las normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Nadie más puede tener esos conocimientos. Y ya quiero ver que un ingeniero, un licenciado, egresado de la UNAM, quiera participar para ser maestro de una primaria. Por favor, no hay que digamos, descalificar a esos niveles con esos argumentos, porque el tema que decían de que haya pase automático de las normales a ocupar las plazas, que es uno de los pedidos que tiene el magisterio democrático, eso se implementó en los 60s, en los 70s, cuando la curva poblacional era de millones de niños y se requería de todos y más maestros para poder dar escuela a tanta gente. Hoy la curva poblacional es otra, y en las plazas vacantes se van a abrir muchas más, porque tan solo la educación inicial va a requerir de muchísimas plazas más. Tan solo las 100 nuevas universidades del presidente pues van a requerir muchísima gente, maestros trabajando. Sin embargo, quien puede competir pues son los de la Universidad Pedagógica Nacional, los de las normales, y se hará como lo dice la ley, en forma transparente, en forma limpia. No estamos nosotros como personeros, se dijo ahí, como lo hizo Peña Nieto, que en la Constitución se ponen leyes completas. Coincido con eso, que lo criticamos duramente a Peña Nieto por poner en el tercero transitorio, y lo destrozaron, digamos, al poner leyes completas en la Constitución. Nosotros no estamos poniendo leyes en la Constitución, no estamos poniendo el plan de estudios
en la Constitución. ¿Qué es lo que Estamos tiene en este poniendo- punto, Dolores? Perdón que te interrumpa. ¿Qué es exactamente? Cuando Figueroa dice el plan de estudios y ahí estaba dedicándose a revisar el asunto, ¿qué es lo Las que contiene? aspiraciones. Si te parece, Las Dolores, para aspiraciones. este punto en específico, les propongo, Gabriel, Alfredo, Dolores. Alfredo tiene en sus manos este teléfono donde tiene el texto. Si te parece, lo leemos y entonces entendemos de qué estamos hablando en este dictamen. Alfredo. Muy bien, Carmen. Saludos, Dolores. Saludos. La primera parte, es decir, el dictamen que es conocido, a lo mejor eso ya cambió, dice, los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas extranjeras e indígenas en nuestro país, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música. Es decir, Pero por eso encima. Eso no es el plan de estudio, Alfredo, perdón. Perdón, dice los planes y programas de estudio, dice el artículo, Carmen. Empieza diciendo, o sea, a ver, yo te vuelvo a leer el Los artículo. planes y programas de estudio tienen que contemplar. Pero tampoco es parte del derecho A mí, fundamental. perdón, a mí me parece Excesivo. que cualquiera de las personas que nos hemos dedicado a educación pensaríamos absurdo poner en la Constitución las temáticas que debían contener los planes y programas de estudio. Y Es te que lo digo- venía, promoverá el estudio de la ciencia y la tecnología. Bueno, Hasta ahí se quedaba. Y luego agregaron estos otros, Bueno, filosofía, humanidades. Me parece, bueno, aquí podríamos decir. pero cuál no es- pone la Por ejemplo, clase de sexto B. matemáticas. No, No, claro que no. Pero me parece, y esto debiéramos reconocerlo, que poner en la Constitución ¿Que se estudie las filosofía? materias, me ¿Te parece parece muy mal? bien. Parece Sí, semejante, claro que me parece mal. todo. Me parece mal que se ponga en una Constitución algo que deben discutir no los legisladores para que se modifique, sino los profesores y los especialistas en Es educación. materia de legislación Dolores secundaria. Padierna, Claro. ¿qué dices aquí? Nosotros lo que estamos poniendo en la Constitución son las aspiraciones de una excelente educación. Las Definen aspiraciones. de manera enunciativa, no limitativa. ¿Por qué debe de estar en la Constitución? Recordaremos una tragedia para los que somos maestros que hizo Vicente Fox, de borrar una Civismo. gran parte de la historia en los libros de texto y borrar toda la educación cívica que venía en los libros de texto, que yo como maestra, 18 años, di, y eso nos pareció una salvajada que hizo ahora de la educación. La verdad es que hacen mucha falta esas materias. Ahora, ¿qué se pone? Pues más vale ponerlas en la Constitución para que quien vaya a hacer, y quién va a hacer los planes y programas de estudio, el nuevo organismo que se crea, este organismo descentralizado, que va a ser de pedagogos, de gente sabia en esto, para que hagan unos muy buenos planes y programas de estudio que estarán en los libros de texto aplicándose. Aquí estamos poniendo las aspiraciones que tenemos y algunas de las cosas, no en forma limitativa, que debería de contener. Si no lo ponemos, también es malo. Al principio nos decían, no, pongan nada más así de manera muy general. Este es el 7º dictamen que tenemos. Entonces, hay que ver cuál estamos leyendo cada quien, porque ayer salió un 7º dictamen. Y el que yo tenía es el último, y habla así, a veces de muchas cosas, pero más vale que se digan. Si no ponemos el respeto a las lenguas indígenas, puede ser que los grandes pedagogos no lo consideren. Si no ponemos la obligación de la educación física, la educación artística, la educación tecnológica, puede ser que se les pase. Como lo borraron, Vicente Fox lo borró y nadie dijo nada, y ha hecho mucho daño ese tema. Entonces más vale ponerlo que no ponerlo. Alfredo Figueroa. A ver, Dolores, la aspiración a que todos los temas sean tratados de manera universal, con absoluta libertad, etcétera, es una aspiración común. Esa no la discutimos, Dolores. Lo que decimos es por qué se construye, digamos, este listado y qué impedimentos podrían surgir con la evolución del conocimiento ligadas a un proceso legislativo. Y déjame decirte algo, Dolores, porque aquí, tú explícame por qué hay con especial énfasis en la música. Explícame por qué no con especial énfasis en la pintura.
¿este es un capricho del secretario de Educación de este país o qué? Porque el señor tenía... Las artes, debe ser las artes. ¿O bueno, qué porque dices? él entiendo que en Televisión Azteca, donde trabajaba, tenía unas cosas de niños cantando. Pero, No sé. ¿qué tiene que ver los coros de TV Azteca? Bueno, ¿por qué en especial la ¿Piensas música? que Esteban Moctezuma está pensando en eso? A ver, ¿por qué no Ya es en está especial tremendo en la Constitución, ¿por qué no en especial la pintura? ¿A dónde llegaríamos A ver, si en pero cada en materia... Filosofía. Las artes son 7. A ver, Por eso, ¿a dónde llegaríamos en cada materia A ver, Dolores. si incluyéramos las aspiraciones? Si cada artículo y en cada materia y en cada disciplina y en cada derecho fundamental los expertos pusieran sus aspiraciones, la Constitución tendría 12 tomos. 12 tomos, Dolores Padierna. ¿Qué dices? Que se establecen las artes. Que está todas. exagerando, Son Gabriel 7 las Sorona. A ver, estamos hablando de ciencias, tecnología, Constitución. humanidades, filosofía. ¿Son cuántas? Historia, geografía. Historia, geografía. No es una discusión que tendrían, a ver, con todo respeto, A no ver. es una discusión que tendrían que tener los agentes, y muy bien, el organismo que están produciendo, Dolores. Es ahí donde se tiene que dar una discusión. Eso es la ley, o eso es sea, la ley secundaria, para es eso que- es la ley secundaria. es que Exactamente, es una ley secundaria. Exacto. Pero lo que dice Dolores es, como ya Fox alguna vez quitó el Desgració. civismo, entonces hay que garantizar que no lo quite nadie más hasta que se reforme la Constitución. ¿Ese es el tema, Dolores? Exactamente. ¿Tal cual? Porque Uf. ahorita tenemos pues un presidente que está pensando en la educación, pero podemos tener, ojalá no, y toco madera, que más adelante pues tuviéramos otro Fox y dijera pues el civismo no importa, la historia no importa. Pues a ver, la Dolores, te voy a decir una filosofía cosa. no Si tuviéramos un otro presidente u otro modelo político, etcétera, pues podrían Bueno, cambiar ya la estamos Constitución y hablando de quitar lo que consideran pertinente, si fuera el caso, ¿o no? Absolutamente. Sí, Les costará un poco más de trabajo, pero también podrían hacerlo. sí, claro, si tienen su mayoría y demás lo pueden hacer, pero queda muy firmes lo básico, digamos, de los contenidos en la Constitución y no es limitativa. Ya el organismo de pedagogos que va a hacer los planes de estudio nuevos, pues desarrollará todo lo más que pueda el tema. Pero el tema con la gente, también lo mencionaba Figueroa, es el tema de los burócratas. Y yo no es mi mamá, mi papá, fui yo maestra, burócrata, de muchos años, y nos regimos bajo el 123, apartado B de la Constitución, y hoy también está escrito en el transitorio que las condiciones de trabajo del Magisterio Nacional se regirán bajo el apartado B del 123 constitucional, que viene en un transitorio. Todos sabemos que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera que los transitorios son obligatorios, son constitucionales, forman parte del cuerpo de ley, por lo tanto son válidos. Los maestros no deberían de tener esa preocupación, y la descentralización de la educación ocurrió en 1993, cuando estaba el Bester Gordillo en manos de la educación, y el gobierno fue dejando en los sindicatos el tema de la educación. El tema de las plazas, en 1963, que se reforma la ley, pues fue un acuerdo con el CENTE, y en 1993 también nunca fue con la coordinadora. La coordinadora, con su lucha, ha hecho valer pues que también los consideren en varias cosas. Yo fui fundadora de la CENTE y puedo decir, nuestra lucha era por democracia sindical, que por fin vamos a tener en la próxima reforma laboral, y aún mejores condiciones laborales, porque de nuestro salario comprábamos los pizarrones, comprábamos el material didáctico, y ahora va a ser el Estado el que se encargue de todo esto. Pues Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de los diputados, seguiremos al pendiente de todo esto. Hoy es un día importante para ver qué pasa con la CENTE, qué pasa con los diputados y qué va a ocurrir con esta reforma. Gracias por incorporarte a esta mesa y seguimos en contacto. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias y buenos días. Pues ahí está Queda Alfredo. claro. El tema es un debate de cláusulas pétreas. Lo que quieren es evitar los amparos. Ahora, dice Dolores Padierna, y con toda razón, la Corte ha dicho que los transitorios son obligatorios, Pues sí. no que son permanentes. Y lo que ha estado haciendo la Diputación y el Senado desde la pasada administración es tratar de legislar permanentemente a través de transitorios, lo cual ha hecho un lío, no solamente en esta materia. La pregunta es muy sencilla.
Si este párrafo de la preparación y admisión de los maestros, que es una cláusula burocrática pétrea en la Constitución, es buena, ¿por qué no es buena para estar en el artículo 123? ¿Por qué no es correcta y aplicable para el 123 apartado B para todos los burócratas? El tema es muy sencillo. Abrir el 123 en cualquiera de sus dos apartados implicaría una convocatoria a todos los sindicatos. Pero entonces lo que se hace es desarmar a este adversario en particular con una cláusula pétrea vinculada a un transitorio que funge de permanente y que tiene el efecto de establecer una regla de control sobre el magisterio. Y que, y sé que es normalista la diputada, ya lo acabo de decir, yo también soy hijo de normalista y nieto de normalistas, algo he vivido esa experiencia, y lo que yo sí creo es que no debe ser la manzana, este germen perverso que Peña Nieto simbró en la reforma educativa y que fue lo que entravó que pudiéramos tener una verdadera reforma educativa en la pasada administración, no puede repetirse sin decir que la reforma educativa que se propone es igual en lo esencial a la pasada administración. A ver, yo simplemente voy a decir, porque se ha dicho aquí, que las condiciones no son de igualdad para cualquiera que contienda. Dice el dictamen, no sé qué número, por cierto, hasta donde yo entiendo, ayer no salió ningún dictamen porque no sesionaron las comisiones, lo aclaro, a lo mejor se refería, digamos, a lo que han ido acordando entre los propios legisladores Dolores, pero con todo respeto, lo que dice el proyecto que aquí está es la admisión, promoción y reconocimiento del personal, admisión, ojo, que ejerza la función magisterial, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de circunstancias. Cuando tú pones esto en la Constitución, no puedes después decir en la legislación, oiga, la igualdad no se refería a la igualdad que dice la Constitución, sino a otra igualdad. Entonces, perdón, pero esto merece una discusión en otros términos. No dudo el esfuerzo que está haciendo esta legislatura para enfrentar un enorme problema en el país. Pero en esto creo que tiene razón López Obrador cuando dice, porque he oído de todo en relación al particular, hasta que esto no se construya en términos de un gran acuerdo nacional, esto no debe de aprobarse. Eso es un asunto de la mayor relevancia, porque si lo que queremos es ir al corazón del asunto, las preocupaciones razonables que tienen las maestras y los maestros, los padres de familia, las alumnas y los alumnos, en fin, el país deben ser satisfechas en un proceso de transformación. Creo que lo que está pasando debe llevarnos a discutir, aunque se tarde más y aunque sesione menos la Cámara de Diputados, un tema que ha sido... Aunque se haga bien. Aunque se haga bien, como dice Gabriel, pero déjenme decir algo. A ver, a mí me parece, por ejemplo, se habla, si le escucho, y ojo, porque nadie está advirtiendo, y esto también los legisladores tendrían que ponerle lente, ojo al tema. Se habla todos los días en los medios de comunicación de que los profesores quieren quedarse con las plazas y que la venta de plazas, bueno, por supuesto que es una práctica reprobable, pero se le olvida a todo mundo que el Estado, con el otro 50% de plazas, le ha dado cargos a choferes que trabajaban con senadores y con secretarios de Estado. Se le olvida a todo mundo lo que ha pasado en términos de agravio del propio gobierno al proceso educativo. Por eso se necesitaba, yo no sé si la discusión de lo de Peña Nieto solamente, sino algo que va más lejos, de un proceso que ha sido corporativo en términos de relación y en el que están involucrados niñas, niños y derechos. Desde luego de educación, pero también laborales. Entonces, a lo mejor, digamos, yo he puesto el énfasis en algunos de los temas que muestra, me parece, que merecería una discusión de otro signo en términos nacionales en el país. Pues ahí está, un tema enorme, importantísimo en momentos de definición en estas horas que transcurren. Son las 10:01, Gabriel, Alfredo, si tienen unos minutos más, les propongo que estemos un momento más en esta mesa, porque hay un montón de temas, pero hay otro tema del cual queríamos hablar. Sí. Es más, vamos a hablar. Vamos a hablar, para no dar revueltas, vamos a hablar también del asunto de la carta del presidente al Papa, de la carta del presidente al Rey, de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo con este tema de la conquista y demás asuntos esta mañana también. Bueno, vamos a un resumen de noticias. Araceli Ledesma, Liber Cuevas y Oscar Rojas presentan.
Lo mejor de Aristegui Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana en conferencia de prensa que en 3 meses la Guardia Nacional tendrá en operación 150 coordinaciones de las 262 planeadas. Vamos a tener ya bien consolidadas alrededor de 150 coordinaciones de las 266 a más tardar en 3 meses, porque ya se ha avanzado, pero nos faltan elementos. El primer mandatario anunció que en una semana más definirá al comandante de la Guardia Nacional y a los integrantes de su Estado Mayor. Vamos a decidir sobre el comandante de la Guardia Nacional en una semana más. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, presentó los uniformes que llevarán los elementos de la Guardia Nacional, los cuales serán confeccionados en fábricas del Ejército. Aquí a mi derecha están los uniformes de campo que será utilizado por el personal precisamente que está desplegado en las coordinaciones regionales que tenemos activadas en la actualidad. Y del mi lado izquierdo es el uniforme de proximidad, un uniforme que estará empleando el personal de la Fuerza para estar precisamente en contacto con la sociedad, llevando a cabo toda la actividad policial que así lo amerite, ¿no? Quiero mencionar que que este uniforme es totalmente confeccionado en FABE Sedena. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Mesa de análisis. Son las 10:04, después de la pausa regresamos en esta mesa con Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona. Estamos, pues a punto de escuchar sus puntos de vista acerca de las cartas del presidente López Obrador al rey y al papa. Volvemos. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Escuchando la petición de López Obrador al rey de España y al Vaticano de perdón por la conquista, algo resulta molesto o fuera de lugar. Independientemente que habrá que recordar que el Vaticano ya pidió disculpas en 2015 y que se podría haber trabajado esta idea con el gobierno de España de forma diplomática y evitando tensiones innecesarias, es inevitable pensar que si hay un gobierno que debería disculparse con los pueblos indígenas de México por el saqueo y despojo de sus territorios y recursos, es el gobierno mexicano, quien durante siglos no ha podido generar oportunidades suficientes y equidad para sus propias minorías. Para que México pueda encontrar la manera de resolver la muy caótica problemática nacional, tendrá que buscar soluciones en sus propias responsabilidades, pues esa es la única manera de resolver los problemas. México deberá preguntarse qué tiene que ver con lo que le pasa. No busquemos la responsabilidad en otros territorios. El problema y la solución está en nosotros mismos. Alejandra Chacón, Ciudad de México. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa, que bueno, pues hemos escuchado la parte de la reforma educativa, lo que está discutiéndose en este momento. Se incorporó Dolores Padierna y ya anunciamos que estaremos también escuchando a Gabriel y Alfredo sobre el tema del presidente, Su Majestad y el Papa.
Pero antes de eso, en el corte, Alfredo Figueroa nos comentaba que estaba revisando, pues, de ayer en la noche a ahorita, temprano, el dictamen, que se entiende, es el dictamen al que han llegado esencialmente los legisladores y que están impugnando en una de sus partes precisamente los miembros de la CENTE. Me parece importante que nos compartas para el público, Alfredo, lo que nos decías en el corte, específicamente dónde está la discusión principal de este dictamen. Los maestros están planteando un transitorio que establezca con toda claridad que la promoción, digamos, el reconocimiento, se van a dirigir por la ley reglamentaria del sistema de carrera de las maestras y los maestros y no por el artículo 3 de la Constitución como el proyecto plantea. Porque en el 3 de la Constitución, como leímos hace un momento, la promoción, el ingreso, etcétera, 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 están ahí regulados. Es decir, hay una regulación laboral, digamos, en el artículo 3 constitucional que ellos reclaman que se rija por el artículo 123. Este es el nudo en donde entiendo está la discusión central y hay otros temas, digamos, que hemos planteado hoy aquí, pero este es el nudo y por eso esencial. Los opositores tienen razón, tienen un punto de discutir. Yo creo que tienen ahora un punto. Las cámaras tendrían que granjearse en esta corte afable que tienen un criterio que diga que los artículos transitorios son permanentes, porque si no dice la corte que los artículos transitorios son permanentes, entonces sí hay una lesión al sistema o al régimen laboral de los maestros. Y ojo, hay que pensar que esta es una discusión que está empezando y que quizá lo mejor sería en la Constitución establecer el cuadrilátero de la discusión. Si un poco se quiere decir así. Fijar los términos del debate que debe desarrollarse en leyes secundarias, en reglamentaciones y, ojo, particularmente en lo que hicieron mal en el sexenio anterior, en una implementación, una política pública absurda. En términos incluso del ejercicio de los recursos públicos con el que se promovía por encima de todo al secretario de Educación frente a los gastos que se hacían en favor de las maestras y los maestros. Entonces, ojalá que lo entendiéramos así y que esta discusión la tuviéramos con mucha más frecuencia y con mucho más largo plazo, Carmen. Y no satanizar a los maestros, que tienen un punto para discutirse y que tiene que ser procesado civilizadamente, desde luego. Ahí está el asunto a la mesa. Son las 10:15. Está esto que ha causado un revuelo, obviamente, pues inesperado, el planteamiento del presidente López Obrador. Ahora sabemos que tiempo atrás mandó estas cartas y que en este momento sabemos que le pide al Reino de España que se disculpe por las atrocidades cometidas en la conquista, y al Papa, bueno, pues lo que le tocaría a la Iglesia Católica. Ya la oficina de prensa del Papa dijo que el Papa ya se había disculpado en otro momento por lo que había pasado en la conquista. Por cierto, que no sé si está relacionado con lo que está pasando con la carta que le envió López Obrador o no, pero nos informa la conferencia del episcopado que no vendrá el Papa, que no aceptó la invitación porque ya había visitado México y entonces no admitió la posibilidad de volver a México. Y bueno, pues yo no sé si es producto de lo mismo, pero dejamos ahí la interpretación. Dejamos un momentito de esto que es el contenido esencial de una carta que oficialmente no conocemos. Claro. Que oficialmente no hemos podido saber. Reforma subió una versión de la carta, no con la firma de López Obrador, pero se entiende que es la carta dirigida a Su Majestad Felipe VI, dirigida al excelentísimo señor. Y bueno, la vamos a retomar con la distancia del caso, porque la presidencia de la República no ha dado a conocer la carta que le envió al rey y al papa, y bueno, pues esto desde luego merece mucha atención. Vamos a escuchar este fragmento y vamos a escuchar la opinión de nuestros panelistas. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista. Vamos a reconciliarnos
pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica. ¿Qué dices, Gabriel, de todo Mira, esto? Carmen, que la historia tiene que entenderse como eso, como un proceso, como una sucesión de etapas. Y estamos pidiendo que un pueblo conquistador que vino a avasallar al pueblo que en México y en América conquistaba, porque recordemos que nuestros pueblos originarios vivían de guerras floridas, que por una cuestión religiosa tenían el deber de avasallar a otros pueblos, y que el comportamiento de conquista era propio de esas épocas. No sé si realmente haya un agravio en hacer que los pueblos, en hacer que otros pueblos se sometan, porque entonces la cadena es interminable. El monarca español y el monarca del Vaticano, pues de alguna manera no tienen por qué sentir que hoy en día sus estados mantienen una posición de orgullo o de mantenimiento o respaldo a las acciones que otros tomaron en su momento. Ahora, si de lo que se trata es de un distractor para olvidarnos de la refinería y otros temas de naturaleza económica, creo que es el momento adecuado para hacerlo. Pero lo que también me queda muy claro es que desde el punto de vista político y jurídico no es posible pedir este tipo de perdones o disculpas cuando en realidad no existe un sostenimiento por parte de los estados de la posición originaria. Entonces, hasta cierto punto... A ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, el Estado español no es Castilla, no es León, no es aquella posición. Bueno, a ver, Andrés Manuel tampoco es Moctezuma, Por ni el supuesto, rey Hernán Cortés. Por eso el desagravio no es imposible, Carmen. Porque esos pueblos que conquistaban, el pueblo azteca, pero tú recordarás. A ver, déjeme un segundito. Sí. Si el Papa, como dice su vocería, ya se disculpó. Ahí es diferente. A ver, el tema Porque de ese sí es reconocer momentos históricos y asumir una postura, la que sea, pues es un tema para las naciones. Mira, a diferencia del monarca español, el monarca del Vaticano representa cosas muy diferentes. No, La Iglesia Católica del siglo XV, la Iglesia Católica del siglo XXI es exactamente la misma. Y la diferencia es que el Estado español no es León y Castilla y no es Aragón y Castilla. Creo yo que buscar responsables. Obama, ¿no? A ver, mandatarios de un momento de la historia que dicen, sí, lo que pasó estuvo tremendo. Y vengo aquí a ofrecer una disculpa, un planteamiento. Pero ese Estado que lanzó una bomba en Hiroshima en el 45 es exactamente el mismo Estado que el presidente Obama dirigió. Creo yo que seguir buscando culpables cuando esos quizá ya no tengan un causaviente político histórico ¿Pero qué tiene que ver Obama es simplemente con distraer. Pues que el Estado es el mismo. Creo que lo que plantea Gabriel es que se trataba de estados equiparables. Y ¿contemporáneos? Estados-nación, que antes, digamos... El responsable. Si lo que estamos buscando es un responsable, ese responsable ya no existe. Porque si buscamos hoy en día a los aztecas, que avasallaban a toda Mesoamérica, ya no existe. O sea, si los otomíes o los eris o los yaquis buscan un desagravio de los aztecas, pues los aztecas ya no existen. Son pueblos originarios y realmente en estar buscando responsables de agravios que han sido superados, no sé a dónde nos lleva, porque para reconciliarnos, ¿en qué contexto se da esto, Carmen? 1520, 2020, se da en el contexto de que vamos a tener un aniversario de la caída de Tenochtitlán. Ese es el tema. Entonces, ese contexto... Del primer encuentro de Moctezuma con Hernán Cortés y luego de la caída de Tenochtitlán. Y entonces la pregunta en eso es estamos, si en tenemos, noviembre 1 y en 2021. ¿Tenemos algo que celebrar? Es la pregunta. No, no es una celebración. ¿Tenemos algo que festejar? La pregunta. La independencia de México, los 200. Pero no es en el 2020. Déjenme plantearles algunas perspectivas. Yo creo que es así, una discusión sobre la historia del país y sobre la lectura de esa historia es una buena noticia en términos generales. Hombre, no está mal. ¿No? O sea, sí, a ver, digamos, yo entiendo que lo que plantea Carmen, es decir, a ver, no, pero por supuesto que tenemos que discutir eso, ¿no? Y el punto y la pregunta es
si esta es una buena forma de discutirlo y si lo que se quería lograr era este efecto que se ha logrado, que es poner a todo un país o a más de uno a discutir sobre este tema, digamos, o efectivamente el objetivo era tener una discusión amplia para ver a qué conclusiones se arribaba, digamos, de esa discusión. Creo que es válido aceptar que los términos en los que se ha puesto esta discusión nos llevan más a lo primero que a lo segundo, entre otras cosas porque los interlocutores de esa carta desconocida sobre la que discutimos, ¿no? Sí, pues, ya que la han dicho ya de entrada, oficialmente, sin conocer nosotros la carta, que ellos no están dispuestos a admitir los términos en los que esa carta está propuesta, porque asume, entre otras cosas, una conclusión antes de la discusión. Es decir, dice, vamos a discutir los agravios para que después ustedes pidan perdón. En el lugar, digamos, de decir, ¿por qué no discutimos esta historia común para entendernos? Ahora, déjenme, me parece que eso no debiera invisibilizar, como ha dicho Gabriel, un conjunto de temas que están aquí presentes y, por cierto, de los que hoy sí discutimos, ¿no? Es decir, estamos discutiendo de otros temas que también son muy importantes y no tomamos... Hablamos de la conquista, de la refinería, de la revocación de mandato, de la reforma educativa y de lo que lo demás. Es correcto, Pues. es muy importante. Segundo asunto, yo creo que aquí hay un uso, y aquí empieza otro término de análisis que yo pondría aquí a la mesa, es... Uno, hay una búsqueda de un uso político de la historia, y eso no quiere decir que antes de eso no se haya hecho un uso político de la historia. Siempre se hace un uso político de la historia. Escucho que alguien dice, es que es el uso político, perdón, la historia ha tenido siempre un uso político. ¿Y en México? Y en México, por supuesto. Me preocupa ya un poco más el tipo, digamos, de narrativa o de visión de la historia que este presidente de la República tiene. Sí parece un presidente probablemente un poco mayor que nosotros, pero formado más o menos como nosotros, en la idea de que la identidad nacional provenía en realidad de una definición de lo mexicano que me lleva a pensar en cómo miraba Octavio Paz o Samuel Ramos el periodo de su construcción. Me lleva a pensar un presidente que está hablando de un nacionalismo revolucionario y tocando una fibra especial en donde se nos educaba diciéndonos que nuestros orígenes eran los mexicas, sin contarnos que junto estaban los tlaxcaltecas, por ejemplo, o sin decirnos que tuvimos 3 siglos de colonia en este país, sobre los que hay una oscuridad educativa tremenda, de la que no sabemos absolutamente nada, porque hemos querido intencionalmente y políticamente dejar de contar, porque la construcción de la identidad estaba asociada a que nosotros proveníamos de los mexicas, lo cual es absolutamente falso, en términos, digamos, de que ese es nuestro origen. Es decir, un día nos despertamos, vino la conquista y 3 siglos después ya estamos en la independencia, que es más o menos como nos educan a las mexicanas y a los mexicanos, sin recordar que casi todas las estructuras que tenemos hoy, esos pueblos mágicos, este lenguaje que hoy tenemos, estas costumbres culinarias, provienen de ese periodo colonial. Un periodo colonial en donde, desde luego, estuvo cargado de brutalidades de todos los lados, cargado de una discusión que tendríamos que conocer, de un derecho a la verdad como país que tendríamos que conocer. Eso es una parte que me parece central de esta discusión, en donde por supuesto hay que convocar a los españoles, a la Iglesia y otros tantos, pero por supuesto que también a la propia historia prehispánica y el factor que se jugó en esa parte de la historia. El presidente apela a un tipo de nacionalismo, digamos, post-revolucionario, o sea, posterior a la Revolución Mexicana, que está, me parece, no en el centro de un desarrollo, digamos, de una educación democrática, ni de una lectura de la historia que tenga una extraordinaria pluralidad. Él no puede asumirse... Creo que más allá, Alfredo, sí. Porque yo creo que en este embate que hace a la tecnocracia, lo que él quiere es acabar con el discurso revolucionario. Él, como tú bien lo dices, la historia es lo que ha basado el discurso político en este país, y el PRI basa todo su discurso sobre la gesta revolucionaria, como si eso fuera México solamente. Yo disiento completamente de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que él considera que Krause es un buen historiador, pero eso ya es de opiniones. ¿Por qué? Porque basta ver la visión que él tiene de la historia para ver los sesgos que tiene, que deforman
eso que nos enseñan nosotros en las escuelas, o nos enseñaron en las escuelas. Porque mira, yo veía cuando se cumplió los 100 días, un periódico, un medio de comunicación en su portada, hizo el énfasis sobre habló sobre el frenesí. Y lo ponía en grandes letras en toda la portada, haciendo alusión a la historia. ¿Por qué? Porque precisamente Hidalgo, cuando es capturado, él dice para exculparse que fue víctima del frenesí. Y el frenesí se entendió en 1810, 1821, como la locura. Hidalgo, trató de exculparse alegando locura para evitar el cadalso. Y eso es lo que un medio hoy nos habla a los 100 días de gobierno. La historia tiene tantos recovecos y tantos claros oscuros que es muy complicado tratar de fundar o reponer un discurso con una historia tan distante. Porque a diferencia un poco de lo que tú estabas diciendo, yo creo que no trata de hacer un discurso post-revolucionario. Él trata de rescatar los héroes anteriores al PRI. Él trata de que olvidemos toda la gesta revolucionaria y que nos vayamos a una parte antes o pre-revolucionaria, donde aguanten un segundo, donde todo se brinca a Cárdenas. ¿Dónde dejas a Zapata? ¿A dónde dejas a Zapata, que es el año de Zapata, porque además es su aniversario, y está en la papelera oficial? Zapata precisamente era un opositor, y por eso tan interesante la historia. Zapata pleno. No forma parte de la gesta. Es decir, Zapata, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de Estado, fue un eliminado de ese Estado, fue alguien que el Estado suprimió. Y que trataron, el propio Zapata se deslindó en aquella etapa, o en aquella escena muy clásica en la que él no quiere sentarse en la silla, porque él no quiere formar parte del gobierno, él no forma parte de ese grupo. Zapata jamás se asimiló a este movimiento de Carranza, por ejemplo. O sea, pensar en Carranza y Obregón, pensar en Calles y Zapata, déjenme es decirles prácticamente algo. A ver, entramos en la parte final. Sí, déjenme decirles algo. A ver, veníamos discutiendo de la educación. Sí. Evidentemente en este país se hizo una educación que ignoró cosas y relevó otras Deliberadamente. cosas. Deliberadamente, como hacen todos los estados, Gabriel. Sí. Es decir, como se construyen y se hacen todos los estados. Hablábamos de esa educación para contarnos, ¿no? Para discutir cómo se construyó el tema de la identidad en el país, de la identidad nacional. Hay un montón de discusiones sobre qué papel jugaron en la historia determinados personajes a los que nos hemos abocado, hemos allegado, y me parece que lo que está poniéndose de relieve aquí, porque la idea es la de una transformación, el ofrecer, el construir, el producir una determinada lectura de la historia, que me parece que tiene sus hilos, su vínculo con la época posterior a la Revolución, cuando en este país justo se nos dice una y otra vez, que provenimos esencialmente de una de los pueblos originarios del país, no de los otros. Por cierto, a los otros se les criminaliza, por ejemplo a los tlaxcaltecas y a otro conjunto de pueblos, o a los ochimilcas, o a los cholultecas, a esos eran los traidores de la patria. Se nos cuenta en la historia de México que hay una mujer que se llama la Malinche, que ama a lo extranjero y que eso tiene todas las connotaciones negativas. Se nos cuenta un conjunto de aspectos vinculados a una construcción política de lo que es la identidad. ¿Qué es lo que aquí de fondo está? Bueno, me parece que retomar esos hilos, no en relación al futuro, sino en relación a un pasado que se quiere recomponer a través de una propia historia. Toda la narrativa de López Obrador está orientada a una determinada lectura de la historia. Están las cartas que algún día conoceremos oficialmente, pero déjenme cerrar esta mesa con lo que dio a conocer Reforma, porque fue quien subió esta carta dirigida al rey. Y eso hizo que la esposa del presidente, que ha tenido mucho que ver con el asunto, porque incluso su propia tesis de maestría está relacionada con este tema, entonces, bueno, evidentemente una influencia directa a López Obrador es la postura de Beatriz Gutiérrez Müller como académica y como estudiosa del asunto. Tan es así que la escena se da entre los dos. El video que se ve es el presidente de México con Gutiérrez Müller, que es una académica, que es la pareja del presidente, y que sin duda en este contexto pues ha sido un factor muy importante para que el presidente mandara estas cartas. Así se entiende, creo yo, lo que está, digamos, jugando como papel
doctora Gutiérrez Müller. Sí. ¿Qué dice Beatriz Gutiérrez Müller en un tuit respecto a la carta que publicó Reforma? Pues algo fuerte, porque lo que dice en este tuit de ayer en la noche es: qué mal gusto filtrar una carta sin firma en el Reforma y además mutilada. Hasta quebrantan el manual de Carreño. ¿Qué significa esto? No lo sabemos. Tienen que precisar si esta carta sí, si esta carta no. Nosotros hicimos una consulta informal en la presidencia, pero no la podemos dar por 100% válida. En principio muestra que parte de ella es verdad, porque si lo que dice es que se mutiló una parte, quiere decir que por lo menos alguna y por lo tanto, o todo lo que aparece, y que faltan cosas y por que saber. le falta algo, no queda claro si le dice mutilada porque por no tiene firma o porque el texto está incompleto. Exacto, esas serían las posibilidades, ¿no? Exactamente. Ahora, pero que la carta es. Yo lo que creo es que si ya está discutiéndose esto a este nivel, que la muestren. Es decir, a mí me parece que lo lógico, lo razonable, si ya le respondieron desde el otro lado del mundo la carta, que no se había difundido y todavía no la conocemos, pues lo deseable sería que ya la pusieran en escena y que oficialmente y que se las cartas, porque son dos, las cartas y que se conocieran ampliamente, ¿no? Por supuesto, y que para los millennials, que son muchos, que probablemente no lo sepan, el manual de Carreño es un manual de urbanidad. Y urbanidad significa la forma en la que se comporta en las ciudades la gente. Entonces, como una carta en una historia vieja de cómo era la urbanidad, ¿no? Esa era la urbanidad. Sí. Entonces, ¿cómo una carta de este tipo puede violentar? Victoriana. ¿O cómo dice ahí? No es la carta, espérame. Lo que dice Beatriz Gutiérrez Müller es lo que hace el Reforma. A Reforma le está reclamando que la presenta sin firma, es una broma, que está mutilada y está bromeando con que quebranta el manual de Carreño. No entiendo por qué, pero está diciendo que quebranta el manual de Carreño. Porque precisamente lo que está hablando es que es una descortesía. Sí. Pero lo que tenemos que saber es por qué es una descortesía, que es los mexicanos... la descortesía es que no muestren la carta formal. Por supuesto, por favor. Los mexicanos debemos de saber lo que el jefe de Estado le dice a otros jefes de Estado. Sí. A ver, bueno, la carta en cuestión, o lo que se tiene por más cercano a la carta, que es lo que publicó Reforma, y así lo tomamos, efectivamente sin la firma del presidente, pero dice lo siguiente: Su Majestad Felipe VI, Rey de España, Palacio de la Zarzuela, Madrid. Esto está fechado Ciudad de México a 1 de marzo 2019. Excelentísimo señor, le diría López Obrador al rey. Como me le diría porque le ponemos una pizca hasta que no nos digan que esta es la carta 100% segura, pero que le digo excelentísimo señor. Caveat. Un caveat, sí. ¿Un qué? Caveat, una precaución. Sí. Hay que advertir. Advertimos que esta carta no es la oficial, pero que es la que publicó Reforma, y bueno, desde luego Reforma no va a publicar una cosa que no haya verificado esencialmente, y eso de mutilada, pues como decíamos, o es la firma o es que le falta un pedazo, pero vamos a ver. Claro. Lo que hasta el momento se puede decir del tema es lo siguiente: Su Majestad Felipe VI, excelentísimo señor, como me dirigía su santidad Papa Francisco, aunque con otro fundamento, expongo a usted, majestad, el siguiente manifiesto. 2 puntos. A principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana, y en 2021 se conmemorarán los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Asimismo, dentro de 3 años, México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente. Nos encontramos, pues, en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano. Sin afán de ahondar en ellas, Su Majestad, me ciño a los hechos. La incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana. Sí, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. Comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del Reino de Castilla, y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos. Así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés
en los juicios de residencia de los que fue sujeto, 1518, 1547, de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc, último mandatario azteca en 1525. Con este propósito, habría escrito Andrés Manuel López Obrador al rey de España, con este propósito, el gobierno de México propone a su majestad que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Reciba Su Majestad las expresiones de mi más distinguida consideración. Sin firma, Andrés Manuel López Obrador, en esta versión publicada ayer por el diario Reforma, del cual habló Gutiérrez Müller, diciendo que es una carta mutilada y que se filtró y que esto es mal gusto, que esto ocurrió en ese contexto. Bueno, más allá de este punto, ese es el planteamiento. En un brevísimo comentario, ¿cómo cierras, Gabriel? Que precisamente mucho de lo que ahí se dice es propio de su tiempo. Nada de lo que se dice en contra de Cortés, un conquistador, no se podría decir de los aztecas respecto de los tlaxcaltecas, de los chichimecas, de los dijo totonacas. Andrés Manuel que él también pediría perdón de otras cosas. Pero él no puede pedir perdón como jefe de Estado por mexicano. los aztecas, ni por los... O sea, lo que tenemos que hacer es entender que la historia es un proceso y que ese proceso no hace responsables necesariamente a los sucesores. Hacer o pensar que el rey de España va a asumir responsabilidades de decisiones que el Estado español no tomó, me parece que está muy lejos de lo que puede llegar a suceder y saca de contexto y de progreso la composición comercial e incluso la posible relación que podamos tener con España. No, hombre, ¿qué va? Yo sí creo. Eso no me pone en riesgo. Yo te voy a decir que sí. A ver, ¿tú crees? Vayamos más atrás. Pregúntale a OHL. ¿Tú cómo entendiste? A ver, pregúntale a Iberdrola. Exactamente. Pregúntale si están pensando que esto les va a ¿Tú qué afectar pensaste sus negocios. Claro que no. ¿Tú qué pensaste cuando el dignatario español le trajo el acta de nacimiento de su abuelo? ¿Qué quería decirle con traerle el acta de nacimiento de su abuelo? ¿Qué significado tiene para ti o para quienes nos escuchan? Un gesto muy amistoso. De hermanamiento, de señalamiento, pero no de acercamiento. Está peleando López Obrador, no está diciendo rompo relaciones con España, está planteando. Lo que le está diciendo es asuma su responsabilidad. Sí, bueno, sentémonos a discutir los términos, etcétera, y Carmen, ya de entrada le digo que se tiene que disculpar. Sí. Esa es la parte complicada, sí. Yo voy a ser menos urbano. Yo lo que sí diría es el resumen de esta carta. Yo alguna vez lo leí. No, que va. Esta carta se resume muy sencillo. Señor, por muy majestad que usted sea, asuma su responsabilidad. Pues sí. Entonces, el tema es que no es amistoso entre jefes de Estado exigirle que alguien asuma su responsabilidad, máxime cuando seguramente el Estado español no refrenda los actos de Cortés o de lo que pudo haber hecho el reino de León, de Castilla, de Aragón. Creo yo que no es una forma de... ¿Enjuiciaron a Cortés, como aquí recuerda? Bueno, por supuesto, pero recordemos el contexto en el que enjuiciaron a Cortés. A Cortés lo enjuiciaron porque los virreyes lo que pretendían era eliminar el gran poder que tenía la capitanía, era un asunto político. Porque entonces el virrey era santo y el conquistador no lo era. Aquí el problema que tenemos es que si queremos realmente meternos a la historia, tenemos que hacer, como dice bien Alfredo, un análisis más objetivo de la historia. Nos vamos, brevísimo. Alfredo Figueroa. Dos cosas. Una, la historia con España es una historia mucho más larga y además posterior a esa propia historia, a la historia de la colonia. Bueno, esa y lo demás. Es posterior también en términos, por ejemplo, de la ruptura de relaciones con Franco,
que, por cierto, este rey, al que se le llama su majestad, no sé cómo se le termina llamando en esa carta. Excelentísimo señor. Su excelentísimo señor, está hoy en una monarquía constitucional. ¿Cómo le dices, es una monarquía constitucional, ¿no? Pues es una monarquía de la monarquía a la que se refería, es por cierto, una monarquía absoluta. Que ya hago aquí una diferencia, pero también digo eran que los de Austria, no los Borbones. Sí, era un mundo distinto en muchos sentidos, pero lo que me preocupa es esto que tú ya relatabas. Es decir, si el propósito efectivamente era ver cómo nos reconciliamos todos, nosotros mismos, los mexicanos, sobre todo nosotros, con nuestra propia historia colonial, cómo nos recontamos nuestro pasado. Esa fibra se tocó, esa fibra se tocó. Déjame decir, si ese era el propósito, Carmen, y en ello queríamos convocar a otros representantes de otras naciones, en el caso de España de manera señalada, creo que se ha cometido un error. Si ese era el propósito, si ese era el objetivo. Porque esta manera de recontarnos nuestra historia a partir de decir, vamos a hablar de todo lo que pasó, pero después ustedes piden perdón, no es una manera de, en realidad, entrarle en serio a entender lo que somos y de dónde venimos. No para dejar de contar ninguna de las atrocidades que cometieron los españoles, pero perdón, que también cometieron los mestizos, los criollos, los indígenas de este país, de lo que venimos, de esas contradicciones que venimos y de las que, por cierto, nos formamos. Aquí casi todos nos apellidamos de una manera que tiene que ver con esa historia. Entonces, atribuirle a un Estado aquello que tiene que ver, como es España hoy, o el rey de España, etcétera, con algo que es mucho más importante para nosotros mismos, que es cómo nos recuperamos en esa historia, ya no contada desde el México producido por el PRI, sino desde un México que se intenta transformar. Si ese era el objetivo, bueno, este primer paso no digo que se haya fracasado del todo, pero vamos, primer paso no ha sido, en mi opinión, el más adecuado ni el mejor para eso. Pues yo digo que en todo caso, más allá de la interpretación que se dé si es bueno o mal paso, estamos discutiendo el tema. Y ciertamente, yo tampoco coincido que es un distractor, es un tema esencial para una nación. Y más allá de si tenía ese propósito, no lo creo sinceramente, pero más allá de que tú dijiste que para hacer a un lado la refinería, o sea, es demasiado tema para hacer a un lado una refinería de Dos Bocas, pero bueno, más allá. Dicen, él empezó, ¿no? Así dicen los niños cuando se pelean, él empezó, y así se arregla todo. Más allá de la naturaleza del paso dado, y si fue afortunado o erróneo o equívoco, y que ya creó una situación crítica con España, y si había alguna posibilidad de que España contestara con tiempo y con maduración esta carta, pues al darse a conocer la carta, eso ya se reventó. Sí. A saber en qué termina. Oye, Carmen, no hace un Pero comentario. El tema está aquí. Yo he sido crítico de cómo lo ha hecho López Obrador. Ahora, las respuestas que algunos de los legisladores españoles han dado a si se quiere, error. Bueno, no lo de Pérez Reverte, que además alguien tendría que leer lo que acaba de escribir sobre la historia de España y cómo narra precisamente lo que significó llegar a América, cómo se modifica el mundo de España, cómo el mundo entero se modifica a partir de eso. Yo, aparte de que he leído casi todo lo de Pérez Reverte, lo que quiero decir es, me preocupa mucho más la respuesta política. A ver, ¿qué pasó en del España? Del Partido Popular. ¿Qué dijeron? Diciendo, se armó un revuelo. Claro. Bueno, pero notando, Carmen, la otra mirada de las cosas. Es que casi llegaron aquí a agarrar a unos salvajes que estaban aquí. Y entonces, esas miradas de ultraderecha, de ultraderecha que tampoco, nos muestran también lo que pasa en una nación como aquella. Ahí está el partido Vox, ahí está el Partido Popular, ahí está el Partido Ciudadanos, en la ultraderecha. Incluso nos vinieron a civilizar. Perdón. ¿No? Justo, pero fíjate cómo decimos, nos vinieron. Es que, así lo entienden. Así lo entienden ellos. Bueno. Y por eso es interesante decir, esa parte de decir cómo te apellidas, es decir, porque al final ponerse de cualquiera de los dos lados Figueroa, Aristegui, pues sí, Fernández, entonces, el presidente es nieto de españoles. Sí. Bueno, y a lo mejor nosotros también. La historia del país, hombre. Y bueno, no importa, pero lo que digo es, justamente se polariza una discusión en donde no parece que lo que quisiéramos discutir es el propósito hondo, ¿no? De reconocernos unos y otros. Reconciliación es la palabra que pone el presidente. Ojalá, pero reconciliación, con lo cual quiere decir que estamos peleados. ¿Con algo? Yo creo que no es un proceso de reconciliación. Yo creo que es un proceso de construcción de nuestra identidad
que está mutilado en una parte, que el Estado mexicano, cuando se creó, decidió mutilar. 3 siglos, dices. Para bueno, tengo Por lo pronto, 3 esa siglos. parte. A ver, yo le pregunto al auditorio, se lo digo a mis alumnos a veces, díganme 4 nombres de virreyes en la Nueva España. Está fácil para Gabriel, que es un... no, pero no vale porque es atípico. Y compárenmelo con 4 nombres de presidentes. Es decir, como para notar, a propósito de lo que son los programas de estudio, cómo se utilizan los programas de estudio para construir una idea y una identidad. El tema es la identidad nacional. Ese me parece el tema que ojalá sea, por cierto, el que sigamos discutiendo. Y si para eso sirvieron las cartas, pues bienvenidas, Porque a ver, puede o no gustar la forma, pero al final es un tema esencial. ¿En qué otro momento nos vamos a poner a discutir de un tema central como la identidad nacional? Hombre, pues si para eso sirvieron, bienvenidas. Ese es el artículo 2 de la Constitución, justo el que está antes del 3. No nos damos cuenta lo importante que es la educación, y por eso es el artículo 3. Fíjate por qué el artículo 3 de la Constitución es la educación, seguido de la identidad nacional, que es el 2. Claro. Buen punto. Buen punto. Absolutamente. Con eso cerramos, que ya verdaderamente nos pasamos de todo porque teníamos 3 entrevistas más. Me van a perdonar nuestros entrevistados. Mañana recuperamos lo que teníamos pendiente, pero estos 2 señores son implacables con el tiempo. No hay manera de pararlos. O sea, ya que, ¿cómo hago yo? Pobre conductora que no está totalmente rehén de